Buenos días, chicos. En el día de hoy vamos a seguir con el transporte celular. Primero que todo, les doy la bienvenida a esta nueva semana en donde vamos a desarrollar y conocer los diferentes tipos de transporte celular que existen o que realiza la membrana plasmática. Bueno, chicos, el transporte de la membrana celular, recordemos que es el proceso mediante el cual se mueven las sustancias dentro de la célula, así como también del interior de ella hacia el exterior y viceversa, desde el exterior hacia el interior de la célula. Ese movimiento o ese transporte que se realiza a través de la célula se resume en este esquema. El transporte celular está relacionado con moléculas pequeñas y moléculas grandes. O sea, la célula transporta moléculas pequeñas y también transporta moléculas grandes, también llamadas macromoléculas. Y el transporte de las moléculas pequeñas la realiza a través de dos procesos. Un transporte conocido como transporte pasivo y otro que es conocido como transporte activo. Del transporte pasivo hace parte la difusión simple, la difusión facilitada y el proceso de ósmosis. Ahora, las moléculas grandes o macromoléculas entran a la célula a través de dos procesos que se conocen como endocitosis y la exocitosis. La endocitosis incluye un proceso de fagocitosis y otro de pinocitosis. Más adelante estaremos definiendo cada uno de esos términos. Bueno, chicos, vamos a ver o a conocer cuáles son esos procesos en los cuales se transportan moléculas pequeñas. Entonces, el transporte de moléculas pequeñas se realiza dependiendo de la naturaleza de la molécula a transportar. Por ejemplo, si la molécula es pequeña, es a través de un transporte pasivo, pero si tiene un tamaño más grandecito, diferente a la primera, se realiza por transporte activo. Entonces, este esquema nos resume cuáles son los procesos pasivos y cuáles son los procesos activos. O el proceso, el transporte activo y el transporte pasivo. Esta primera parte del esquema nos muestra que los transportes activos incluyen, como lo mostraba en el esquema anteriormente, una difusión simple y una difusión facilitada. La difusión simple, aun cuando más adelante la vamos a estar definiendo, vamos a dar un previo bosquejo de qué se trata. La molécula que está al exterior de la célula pasa por difusión hacia el interior de la célula, ¿ya? De una zona de mayor concentración a otra donde hay menor concentración de ese nutriente. Y en la difusión facilitada también ocurre lo mismo. De una alta concentración pasan los solutos hacia una área de baja concentración. Pero aquí, ¿qué ocurre? Que las partículas que van a ingresar no pueden pasar por los orificios o los espacios que hay entre un fosfolípido y el otro, sino que requieren de que las proteínas de canal o proteínas transportadoras que están en la membrana la ayuden a entrar, porque no pueden entrar así facilito como entran las de difusión simple. Esas moléculas son mucho más pequeñitas, por eso es que ellas entran más fáciles. ¿Ok? Eso lo vamos a detallar más adelante, pero le estoy haciendo una simple reseña, un simple abrebocas. Y esta parte de acá del esquema nos muestra el transporte activo. Vemos que el transporte activo, para que se realice, hay un gasto de energía. En cambio, en el transporte pasivo no hay gasto de energía. Entonces, esta es
una diferencia. Transporte pasivo no requiere gasto de energía y en el transporte activo sí hay un gasto energético. Bueno, seguimos. Definamos qué es transporte pasivo. El transporte pasivo es un proceso de difusión de sustancias a través de la membrana. Se produce siempre a favor del gradiente, es decir, de donde hay mayor concentración de nutrientes hacia la región donde hay menor cantidad de nutrientes. Este tipo de transporte puede darse por tres procesos diferentes: el proceso de difusión simple, la difusión facilitada y la ósmosis. ¿Qué es importante en todo esto? Que se va a llegar a un equilibrio. Si nosotros tenemos un área de mayor concentración, esas moléculas van a pasar a un área de menor concentración hasta que se establezca un equilibrio. Es decir, si en el área de mayor concentración hay, por ejemplo, 12 moléculas que quieren ingresar, entonces van a pasar 6, para que hayan 6 dentro de la célula y 6 fuera de la célula. Eso es lo que quiere decir equilibrio. Se tiene la misma cantidad de moléculas afuera de la célula y la misma cantidad de moléculas hacia adentro de la célula. Entonces, en el proceso de transporte pasivo, resumamos, es un proceso de difusión espontáneo, no requiere energía y se basa en el gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir? Los nutrientes van desde una zona de mayor concentración hacia una de menor concentración. Y el proceso se realiza a través de tres procesos, o dependiendo de la naturaleza de la molécula, se van a utilizar diferentes medios. Un proceso de difusión simple y otro de difusión facilitada y uno de ósmosis. Seguimos con la difusión simple. En la difusión simple, vamos a regresarnos. La difusión simple es prácticamente la definición de el transporte pasivo. ¿Por qué? Porque una difusión simple es un proceso espontáneo que no requiere energía. Las sustancias se mueven desde una región donde hay mucha concentración hacia donde hay escasa concentración o menor concentración. Es importante que sepan que el transporte pasivo es conocido también como difusión. ¿Ok? La difusión simple, miren, vamos a explicar en qué consiste esa difusión simple. Vamos a mirar el esquema. Ustedes lo tienen también en la guía. Vamos a dividir ese esquema en 3 fases. Una primera fase, una segunda y una tercera fase. En la primera fase, ¿qué ocurre? Vemos que fuera de la célula está la mayor concentración de moléculas o de nutrientes. Dentro de la célula está la necesidad de esos nutrientes. La célula requiere de esos nutrientes para hacer sus funciones. ¿Qué pasa? Vemos en el segundo espacio del esquema que las moléculas, los nutrientes, empiezan a pasar por difusión hacia el interior de la célula. Miren cómo van atravesando entre un fosfolípido y otro, se mete por ese espacio la molécula, que es pequeñita, y atraviesa por difusión la membrana hasta ingresar al espacio intracelular. Ese movimiento va a ocurrir hasta el punto que se alcance el equilibrio. El equilibrio se alcanza cuando la cantidad de nutrientes o de moléculas que están fuera de la célula son la misma cantidad que está dentro de la célula. ¿Qué quiere decir esto?
que si fuera de la célula hay 15 moléculas, dentro de la célula también debe haber 15 moléculas para comprobar que se haya alcanzado el equilibrio. Entonces, en el proceso de difusión simple, este proceso en el que las moléculas ingresan a la célula no requiere energía y las sustancias se mueven desde una zona de mayor concentración hacia una zona donde hay menor concentración y la finalidad es llegar a un equilibrio. ¿Ok? Entonces, las moléculas pequeñas pueden pasar de la bicapa lipídica de la membrana o también pueden pasar a través de canales. ¿Cuáles son esas moléculas que pasan por difusión simple, por la membrana? Pasan las hormonas esteroideas, el oxígeno y el nitrógeno atmosférico, el agua, el dióxido de carbono, el etanol y la glicerina. Esas son las moléculas que atraviesan la capa o la bicapa de la membrana sin necesidad de ayuda, o sea, por difusión simple. Las moléculas que requieren ayuda para ingresar al interior de la célula son el sodio, el potasio, el calcio y el cloro. Entonces, las moléculas que requieren ayuda es porque son moléculas un tanto más grandecitas que estas que ingresan por difusión simple. Entonces, esas moléculas ingresan a la célula a través de las proteínas de canales o proteínas transportadoras. Estas moléculas ingresan a la célula por difusión facilitada. ¿Cuál es la función de esas proteínas de canal? Esas proteínas tienen un orificio interno cuya apertura está regulada por un receptor. Ese receptor captura sea al sodio, al potasio, al calcio, en fin, a la molécula que quieran ingresar. Entonces la capturan y la ingresan hacia el interior de la célula cambiando su forma. Hablemos sobre la difusión facilitada. Miren, la difusión facilitada permite el transporte de moléculas como los aminoácidos que al no poder atravesar la membrana requieren de proteínas de canal o proteínas transportadoras. Este verde más suave son proteínas de canal y estas más intensas son proteínas transportadoras. Cada una de esas proteínas son las que ayudan a que las moléculas que son de tamaño un poquito más grandecita que las que ingresan por difusión simple sean ingresadas al interior de la célula. Estas proteínas se unen a la molécula a transportar y la ingresan hacia el interior de la célula. Miren, chicos, vamos a ver qué es lo que ocurre. Al igual que la difusión simple, esta también se apoya en el gradiente de concentración, es decir, las moléculas, los nutrientes que están en el exterior con mayor concentración van a ingresar hacia la parte donde hay menor concentración de nutrientes. ¿Qué pasa? Las moléculas de canal, las proteínas de canal ayudan a que esas moléculas se transporten de una forma más fácil. O sea, ellas ingresan por este orificio, por ese canal, ellas ingresan y pasan directamente al interior de la célula. Pero las proteínas transportadoras, ellas trabajan diferente. ¿Qué pasa? Ellas vienen y ellas están también intermembrana, ¿verdad? Pero ellas funcionan diferente. Ellas no tienen ese orificio que tiene las de canal. Ellas están así cerraditas como esta, permanecen cerradas, pero cuando necesitan ingresar los nutrientes, abren el extremo que da hacia el exterior de la célula, agarran una molécula, un nutriente, lo encapsulan, como en este segundo paso ya está encapsulado, y el tercer paso de esas proteínas transportadoras es abrir el espacio que da
hacia el interior de la célula para que salga esa molécula que ella ha capturado. ¿Ya? Entonces, miren, en la difusión facilitada, el transporte o el movimiento de nutrientes se da gracias a la ayuda de unas proteínas de canal y unas proteínas transportadoras. Eso es lo que ocurre en la difusión facilitada. También vamos a llegar a un equilibrio de nutrientes. Vamos a definir lo que es una proteína de canal y lo que es una proteína transportadora. Las proteínas de canal atraviesan a la membrana y forman túneles hidrofílicos. Miren, esto es un túnel. Eso es un túnel hidrofílico que se da a través de ella, a través de la membrana, lo que permite que las moléculas que están en el exterior de la célula pasen hacia el interior con un poco más de facilidad, ya, porque eso es un orificio donde entran las moléculas estas. Por ese orificio entran y pasan hacia el exterior de la célula. Esas moléculas van a pasar por difusión. Entonces, las proteínas que ingresan el agua son llamadas acuaporinas. Esos son canales de proteína que permiten que el agua cruce la membrana muy rápido. Tienen una función importante en las células vegetales, en los glóbulos rojos y en ciertas partes del riñón, donde reducen al mínimo la cantidad de agua perdida como orina. ¿Cómo funciona? Esas acuaporinas tienen unos poros selectivos de agua, o sea, unos poros en donde solamente ingresa el agua. Ninguna otra sustancia va a ingresar por ahí. Van a ingresar solamente el agua. Entonces, fíjense, por difusión simple van a ingresar pocas moléculas de agua. ¿Por qué? Porque entre cada fosfolípido, ya lo habíamos dicho, hay orificios pequeñitos. Entonces, el agua se va metiendo por ahí y ellas van a entrar al interior de la célula, pero son poquitas las moléculas de agua que van a ingresar por difusión simple, poquitas. Pero fíjese lo que pasa en las acuaporinas, con las acuaporinas. Ellas tienen un poro. El agua aprovecha y se mete por ese poro e ingresa con mayor facilidad, ingresa más rápido. Es como cuando ustedes tienen una bolsita con agua y le hacen un orificio y el agua sale más rápido. Ya, entonces el agua ingresa por ese orificio con mayor facilidad que por difusión simple. Ya los están observando, mire, cada una de estas representa una molécula de agua y las que están acá adentro son todas las moléculas de agua que ya han atravesado por el poro, incluyendo las poquitas que han podido ingresar por difusión simple. Entonces, las proteínas transportadoras son proteínas selectivas para una o algunas sustancias, lo que quiere decir que ellas no van a transportar cualquier tipo de sustancia, ellas son selectivas, así como lo es la membrana, que son selectivas. Entonces, estas proteínas pueden cambiar su forma para llevar una molécula de un lado a otro de la membrana. Esta es la parte en donde yo les explicaba anteriormente que el extremo de la proteína transportadora quedaba hacia afuera de la célula, abre su extremo, agarra o encapsula el nutriente y cuando ya tiene el nutriente dentro, ¿qué hace? Es tan sabia que abre el extremo que queda hacia el interior de la célula. Viene y lo suelta y de esa forma es que va metiendo cada uno de los nutrientes que la célula requiere para sus funciones. Bueno, chicos, hasta aquí llegó la clase de hoy. En la siguiente clase veremos lo que es el transporte activo. Espero que todo sea entendido y si no, de ser lo contrario, recuerden que yo estoy conectada con ustedes, estoy esperando a que me digan cualquier pregunta, cualquier duda para resolvérsela. Entonces, chicos, nos vemos en la próxima clase, que estén bien.